libertad. Mis ojos tú abriste a la verdad, que eres mi amigo fiel. El eterno Rey, eres amor sin fin. Cristo, tú eres mi Dios. En tu mano estoy, nunca fallarás. Por siempre viviré en ti. Oh, no me dejarás. Encontré en el día que temo, yo en ti confío. Es el Salmos 56:3. Amén. En el día que temo, sí, 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Amén. Sí, sí. ¿Me repetís, Marta? Por Sí, favor. repito. En el día que temo, yo en ti confío. Salmos Amén. 56:3. Como Hermoso. decía Laura hace un rato que estábamos hablando, que hay mucha gente que tiene miedo. Y bueno, Temor. el temor, miedo, esas cosas que la ansiedad, no son cosas malas, pero no nos lleva bien a tener unos días buenos. Si uno tiene mucha ansiedad, no la va a pasar bien. Si uno tiene mucho miedo, no va a pasarlo bien. Y si uno está muy ansioso, tampoco la va a pasar bien. Entonces, en el día, yo en ti confío, en el día que temo, yo en ti confío. A veces Amén. nos olvidamos de orar, de pedirle a Dios que nos saque el miedo, la ansiedad, estar en paz con uno mismo. Yo sé que es tiempo completamente rarísimo, entiendo todo, yo siempre digo, entiendo todo. Cada persona es distinta y todos somos distintos, pero no nos olvidemos que Dios no es distinto, es siempre el mismo. Ayer, hoy, por los siglos, es siempre igual. Tu palabra es igual. Y entonces, en este tiempo, aferrémonos a las promesas y pidámosle al Señor paz. Ahora, la paz también se construye de adentro. Uno tiene que construirla. Entonces, Amén. si voy a Eso sí. estar todo el día mirando, escuchando televisión, escuchando radio, entonces calmate un poquito, mira un poquito, apaga todo y ponete a hacer algo que te guste, Claro. qué sé yo, no sé si te gusta escuchar música, si te gusta leer la palabra de Dios, y vas a encontrar que en el día que temo, yo en ti confío. Ahí vamos a empezar por ahí. Y sinceramente va a estar bárbaro, porque si vos estás tranquila, tu casa va a estar tranquila. Si vos estás sola, tu soledad va a ser distinta. Y si vos estás acompañada, la compañía va a ser distinta porque vos vas a estar de otra forma. Entonces, Dios siempre tiene cosas para, herramientas para que nosotros vivamos de otra forma. Entonces, seamos luz, seamos inteligentes, hagamos todo lo que nos dicen, seamos obedientes y hagamos cosas que nos hagan bien para nosotras. La que tiene miedo, pídale a Dios. La que no tiene muchas cosas para hacer y quiere hacer otras cosas, lea. No solamente la Biblia, lean libros, lean cosas lindas. Hay cosas muy lindas para leer, libros viejos, revistas que nunca leyeron, revistas que se olvidaron de leer, no sé. Hay montones de cosas. Ni les digo si agarran YouTube, canciones viejas, canciones nuevas, hay cosas hermosas. Tendrá cosas malas, no las busquen, busquen cosas buenas. Bueno, Así es. le voy a pedir a Juanita, a ver si la encuentro, ¿está? Sí. A Juanita si quiere orar, para empezar. Sí, Juanita, ¿podés orar? Listo. sí, sí, sí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por este momento, Señor, el podernos reunir, Señor, el podernos juntar de esta manera, Señor, para aprender cada día más de ti, Señor, para mostrar y contarnos, Señor, también las cosas, Señor, que sentimos, que necesitamos, Señor. Bendito Dios, y ponemos todo en tus manos en esta tarde, Señor, esta reunión, Señor, y todas nuestras hermanas que se encuentran ahora en este momento reunidas, en tus manos. Bendice, Señor. Que hagan tu voluntad, tus deseos, Señor, de cada una, Padre Celestial. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, y te pedimos que te quedes en esta tarde con nosotros, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.
Vine a adorar a Dios es el corito 42. A mí este coro me encanta porque pienso que cuando uno se junta con la gente de la iglesia, o en la iglesia, o en una casa, cuando uno dice, ¿a qué vino? Vine a adorar a Dios. Amén. Eso tiene que ser la respuesta Amén. siempre. Para mí, Ujú. ustedes pónganse Sí, la sí. respuesta que quieran, pero cuando uno se junta, es vine a adorar a Dios. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a Adorar a Dios. Él Él llegó a mi vida en un día muy especial. Llenó mi corazón de gozo y de paz. Por eso le alabo y quiero serle fiel. Vine a adorar a Dios. Hermoso coro. Vine a adorar a Dios. Amén. Él llegó a mi vida en un día muy especial. Seguramente todas se deben recordar qué día especial llegó Dios a su vida, ¿no? Yo siempre me acuerdo que fue en una escuela dominical, tendría 9 años. Siempre me acuerdo de mi maestra de escuela dominical, que hace poco se murió con 99 años. Y siempre me mandaba saludos. Y vine a adorar a Dios, y qué hermoso, ¿no? Poder decir que hace tiempo, en un día muy especial, Él llegó a mi vida. Después tenemos otro que es Cada día con Cristo. ¿Hay alguien que lo quiera cantar sola? Cada día con Cristo, ¿lo No me saben? lo acuerdo. Cada día Sí, con Cristo. empiezo. Dale. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada Cada día con Cristo le amo más y más. Él me Él salva y guarda, guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo, más dulce cada día será. Hermoso. Amén. Cada día con Cristo. Hermoso. Me llena de perfecta paz. Parece que estuviéramos diciendo todo lo mismo, ¿no? Amén. Cuando uno tiene miedo, busque paz. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Amén. Y el 35 dice, yo tengo gozo en mi alma. Más vale que preocupadas estamos, pero hay gozo en el alma. El Señor no borra el gozo. Sí, Señor. Sí, Señor. Pueden tener muchas cosas, muchos problemas, muchas angustias, pero el gozo no se borra. Uno camina Amén. en gozo. Así que yo tengo gozo en mi alma, es el 35. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, en mi ser. Yo tengo como que la gloria, bajo la gloria, bajo a mí. Yo siento como que la gloria, bajo a mí. Amén. Pobre Dios, esto va a tener que ser una alabanza distinta, pero Es del corazón. Conoce nuestros corazones, Martita. No sé, al Ciro no sé si les va a ayudar con eco, pero nosotros le cantamos de corazón. Chicas, le damos la bienvenida a Rosana, que logró entrar, recién lo logramos. Perfecto, bravo. Hola. Vamos, Rosana. Pude. Muy bien. El otro es Maravilloso Dios. A ese me encanta. Ese siempre, lo voy a elegir siempre. Ese porque me gusta. Si ustedes alguna vez quieren algún coro para cantar, me lo dicen porque les voy a poner todos los que me gustan a mí.
Maravilloso Dios. Maravilloso. Maravilloso Dios, tú permaneces permanece siempre fiel. Tu gloria Gloria y y tu tu poder poder llenan mi mi vida vida de tu ser. sostenme Descansa con en tu tu amor, amor, con la con la victoria victoria de de mi corazón corazón te te canto. maravilloso maravilloso Dios, Dios, tú Super permaneces permanece siempre fiel. tu gloria gloria y gloria y tu tu poder poder llenan Llena mi mi vida de de tu tu ser. ser. Con Sosténme con tu amor, amor, la con la victoria victoria y gloria tu y tu perdón. perdón. desde mi Desde Desde mi mi corazón 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 te 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 canto. canto. Sosténme con tu amor. Y voy a dar el lugar a Juanita que pueda leer. San Juan, ¿era? Sí, vamos a leer, chicas, la palabra de Dios en San Juan 6, alimentación de los 5.000. Bueno, Bueno, dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue a otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que la habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es la palabra de Dios. Bien, la lección de esto que vamos a compartir hoy dice: Cristo es el pan de vida, ¿no? Lo vamos a enfocar: Cristo es el pan de vida. ¿Qué pasaba en el capítulo 6? Dice, empieza: después de esto, ¿de qué es esto? Se refería a que Jesús en el capítulo anterior sana al hombre en el estanque de Bethesda, y hasta este milagro, ¿no es cierto? Pero del capítulo anterior ahora pasa aproximadamente un año. El conflicto con los enemigos de Jesús había comenzado. ¿Por qué?
vamos al capítulo anterior, 5:18. Todos tienen la Biblia, ¿no? Sí. San Juan Ya va. 5:18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, Jesús sana al paralítico en el estanque de Bethesda un día que era de reposo. Entonces, tenían dos cosas para cuestionarle. Una porque lo hacía en el día de reposo y la otra porque se comparaba a Dios y que Dios era su padre, siendo que ellos sabían de María y de José. No entendían eso, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza la controversia con los líderes religiosos. Entonces, ellos tenían una incredulidad, los judíos en Jerusalén, ante esta declaración que Jesús, que decía que era igual al Padre y que venía del Padre. Entonces ellos empezaba todo esto, y tengamos en cuenta que después de esto se acercaban la Pascua. Las Pascuas ya se acercaban, había grandes multitudes en el área, el monte donde Jesús se sienta para hablar a tanta gente en un terreno que era más elevado. Pensemos que no había ni micrófonos, ni parlantes, ni nada, o sea que buscaban un lugar alto para que la voz llegara a más gente. Dice que la gente, Jesús estaba enseñando la palabra y dice que 5.000 hombres. Y en otro lado nos dice que ya se acercaba la noche, Jesús le enseñaba por parábolas, y ya se acercaba la noche, y empieza a ver, porque Jesús alza los ojos y nos ve nuestra necesidad física, ve nuestra necesidad espiritual. Él conoce porque ve y nos conoce qué problema tenemos, qué frustraciones tenemos, pero también quiere que tomemos cartas en el asunto. Fíjense que le pregunta a Felipe, Felipe, fíjate a ver qué podés acomodar, cómo podés hacer, ¿no? Y Felipe dice, ¿dónde voy a ir a comprar el pan? Queda como anonadado, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, entonces Dios ya tiene todo organizado, todo ordenado, no necesita de Felipe. ¿Pero por qué lo llama y le pregunta? Esto lo vemos en el versículo 5. Fíjense, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pregunta. Y si a mí me preguntan es porque me están poniendo en un compromiso, ¿no es cierto? Claro. A mí se me puso negro, no sé si ustedes me escuchan la pantalla. Sí. ¿Sí? Bien, sigo entonces. Entonces, lo está probando. ¿Por qué lo está probando? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué lo probaría Jesús? A veces también a nosotros nos prueba. ¿Y para qué nos prueba? ¿Necesita Jesús de nosotros? No. No. ¿Pasamos por situaciones difíciles? Sí, muchas veces. ¿Y para qué nos prueba? Nos prueba para que nuestra fe crezca. Para eso nos prueba. Por eso estamos, acá le pregunta, ¿dónde vas a ir a comprar? Piense que 200 denarios, ni 200 denarios, que serían, para que ustedes tengan un cálculo, 8 sueldos medianos, no mínimos, medianos, de esa época, hubiese alcanzado solamente para darle un pedacito, una figacita de pan, para que ustedes tengan una idea. Y aparte hay otra cosa, fíjense, el Dios, que es un Dios de orden y que tiene todo previsto, y que nosotros tenemos que tener en cuenta que
Jesús nunca es tomado por sorpresa, siempre sabe lo que va a hacer, cómo va a solucionar esta situación. Después de que interroga a Felipe, después de que le pregunta, ¿y qué vas a hacer? Bueno, viene el otro discípulo. ¿Cuántas veces nosotros vemos todo oscuro y aparece una lucecita? Acá sería la lucecita, los 5 panes y los 2 pececillos, ¿no es cierto? Y con esa lucecita Jesús da vuelta a la situación y puede alimentar a toda la gente. Dice, Jesús a veces usa ciertas situaciones para enseñarnos que la fe crece solo cuando somos probados. El enfrentar una situación aparentemente imposible y luego ver a Jesús que la soluciona, con seguridad aumentará la fe de cualquiera. Ahí nos está alimentando espiritualmente. Cuando nuestra fe crece, nos alimenta espiritualmente. Pero fíjense la recurrencia del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios es sacado de Egipto y que están en el desierto y que se queja de que le falta alimento, ¿qué le entrega? Jehová le da el maná. Todas las mañanas tenían que levantarse temprano, porque si el sol le daba, lo ponía feo al pan que ellos tenían que cocinarse y demás. Entonces le da el maná. Imagínense el que se levantaba, nosotros que estamos en pandemia, ahora que a veces nos levantamos en cualquier horario y demás. No lo agarraría nunca. Claro, porque eso o se le pudriría, porque tampoco podían agarrar de más, tenían que agarrar solamente lo que ellos necesitaban, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y fíjense que a través del tiempo, el pueblo de Dios es como que necesita permanentemente ver un milagro, digamos, físico, no un milagro espiritual, es como que necesita ver continuamente. El pueblo en la antigüedad necesitaba eso. Y ahora, ¿cuántos hermanos necesitan ver iglesias donde se profesa? No es que nosotros no creamos en los milagros, sino que hay iglesias que como que fomentan que si oran a Dios por un auto azul, le va a llegar un auto azul. No un auto rojo, le va a llegar un auto azul. Y hay gente que lo cree. A nosotros, Juanita está ahí presente y lo sabe, a nosotros nos pasó que una de las chicas que cree en Dios, que estaba, y siempre nos venía a hacer alguna pregunta en el geriátrico donde estaba mi mamá, y que estamos orando ahora por la hija de ella, que tiene cáncer, esta chica, y que Dios la está sosteniendo. Y yo le decía, mira que no es así Dios, no es así solamente que suple la necesidad. Ahí a ella le había llegado un auto y era un auto azul, como ella había pedido. Y le digo, ¿y vos te fijaste bien de que ese auto no tenga problemas y demás? Porque mira que si Dios te manda un auto azul, te lo va a mandar sin problema. No, vos sabés que tiene esto, tiene lo otro, tiene aquí, tiene allá, tiene... Entonces no es de Dios. No es algo de Dios. Por ahí Dios te va a mandar un auto, pero de otro color, o de otro modelo, de otra cosa. No ahora, dentro de 2 meses. No te apures a creer. Y el pueblo en general estamos, o la mayoría, se predispone a creer en ese tipo de milagros de suplencia material. Pero acá Dios va a algo mucho más profundo, que es suplir la experiencia, lo que necesitamos en forma espiritual. Y necesitamos muchas cosas de forma espiritual. Fíjense, Dios nos provee, pero también nos organiza. Nos organiza hasta en la dificultad. Miren que en esta pandemia, si no nos organiza en un montón de cosas que estamos haciendo, desde cómo tenemos que salir, que eso es a nivel material, a lo que tenemos que organizarnos también a nivel espiritual, porque si no, perdemos esa paz. Hay muchas personas que están perdiendo de escuchar permanentemente la televisión con cosas
que a veces ni siquiera son ciertas, o que hay idas y vueltas en opiniones o en la ciencia y demás, y Dios ya nos mostró que Él tiene el control de todas las cosas, que el planeta se está limpiando, que esta pandemia, desde que empezó hasta que terminó, es bíblico, va a durar como 5 meses. Es bíblico, la Biblia dice 5 meses. Entonces, ¿cuántas cosas nos tenemos que organizar? Fíjense en esto que habla de la alimentación de los 5.000. Fíjense, no sé quién de las chicas tiene Marcos 6:40. Victoria, ¿vos tenés? Sí, yo ¿Lo tengo. podrás leer? Sí. Y se recontaron en grupo de cientos en cientos y de 50 en 50. ¿Me O escucharon? sea, sí. Sí. O sea, que Dios los organiza de esa manera, en grupo, de 50 en 50. Los organiza. 5.000 hombres habla acá Juan en grupos. Vamos a ver lo que dice Mateo 14:21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que había más de 5.000. Estamos calculando entre 10 y 15.000, o 10 y 12.000. La Biblia no dice exacto, pero ¿ustedes por qué piensan que en los distintos evangelios aclara este tema? Aclara porque en la organización de Dios nada deja al azar. Entonces, en un evangelio nos dice, en el otro nos amplía el panorama, y en Juan nos dice que estaban organizados hasta en esta dificultad, porque para la provisión milagrosa que Dios iba a hacer, aunque Él tenía todo, estaba organizado. ¿Organizado para qué? Para que cuando entregaran o repartieran el pan, no se llevaran por delante, no se golpearan, no se lastimaran, las cosas que pasan en un evento de mucha gente en el día de hoy. Y la Biblia ya lo dice, y los discípulos también trabajaron porque eran los que estaban organizando, los que eran encargados de repartir ese pan, para que la gente, quizás pasaban, no sé, el canasto, o quizás la bolsa, o no sé cómo lo repartían, pero los discípulos eran los que entregaban a esta gente que estaba sentada y organizada. O sea que Dios nos provee en la parte material y nos provee también en la parte espiritual. Y dice que comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Y quiero hacer la referencia. ¿Por qué también estaban organizados? Porque podía haber quedado gente que no comía si no estaban organizados para estar sentados. Y cuando comieron todos y se saciaron, dice que no comieron solamente el pedacito que yo le decía que 8 sueldos podían llegar a comer una figacita. No, comieron hasta quedar, no te digo pipones, pero sí sin hambre, ¿sí? La gente conocía la profecía de Moisés. Y fíjense lo que dice en Deuteronomio 18:15. Rosana, creo que lo tenés vos, ¿no? ¿Está Rosana? No está, Rosana no pudo entrar todavía. Bueno, 18:15. Fíjense lo que dice. Deuteronomio, que es el 5.º libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirés. Ya en la época de Moisés, ya sabían que iba a venir el profeta, y ellos, con esto de la sanidad que hacía, y del milagro de los panes, ellos, el pueblo judío, empieza a entender que iban a tener un profeta. Y ellos creían que Jesús era ese profeta que se hablaba en la época de Moisés. Y Jesús se retira, después de que le dan de comer a todos, se retira, al ver la gente que quería hacer
y pensaban que iba a ser un rey por la fuerza, pero él sube al monte a orar. Por eso es que ellos tenían confusión, porque como ellos lo daban ya por un profeta, vieron como a veces la gente, de tanto decirlo con tanta seguridad, los demás se lo creen. Bueno, acá pasaba lo mismo, pero ¿cuál era la diferencia? Que Jesús no les dejaba en claro a qué había venido y qué era lo que iba a hacer, y que tenía que morir, que su cuerpo iba a ser partido y que tenía que morir en la cruz, y que pasara lo que pasara, aunque siguiera haciendo milagros y demás, él iba a morir en la cruz. Él, por ser el pan de vida, iba igual a morir en la cruz. El hombre es más que el cuerpo, tiene una naturaleza espiritual que debe ser alimentada. Jesús declaró que Él es el que puede llenar esa necesidad. Lo que el pan es para el cuerpo material, Jesús es el pan de vida, es para el espíritu. Los judíos a quienes Jesús hablaba conocía de las Escrituras. Si vamos a Deuteronomio 8.3, dice, no solo de pan. ¿Quién tiene Deuteronomio 8.3? Lo tengo yo. Ah, por Y favor. te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo ya en la época de Moisés, a lo que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y ellos recordaban esto, que Jesús era el profeta que iba a venir, pero así eran muy fluctuantes, así como hoy lo aceptaban y disfrutaban del pan gratis, de la comida gratis y demás, tenían una contra, que enseguida se les pasaba, no crecían en esa fe. Esa gran multitud, así como hoy lo glorificaba, a poco que ya estaban pronto de entrar en las Pascuas, eran los que lo iban a negar. Entonces, Jesús promete suplir todas las necesidades cuando la gente se entrega a Él con fe. Vamos al versículo 35 de Juan 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Dice, Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sigo? claro, no, hasta ahí. Por eso, nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Este mensaje es el que necesita el mundo. Acá habla de hambre y de sed. Y lo que ellos no entendían, que Jesús no era un profeta, sino que era mucho más que un profeta. Eran miles de personas las que le seguían. Jesús se daba cuenta de la dedicación, escuchen esto porque es lo que pasa en la actualidad, de la dedicación superficial de ellos. Mientras que la gente pudiera recibir comida gratis, había entusiasmo entre ellos. Jesús sabía que esta gente tenía que descubrir lo que realmente había en sus corazones. Él quería presentarles la verdad para que tuvieran la oportunidad de tomar una decisión respecto al costo del verdadero discipulado. Y acá que está diciendo, volvemos a lo que dijimos antes, la persona se tenía que comprometer. Y Dios probaba a sus discípulos, ¿sí?, para que su fe crezca. La multitud se dio cuenta. Jesús era el profeta de quien hablaba Moisés, pero él no era más que un profeta humano que la gente esperaba. Jesús había descendido del cielo. Fíjense lo que dice
en el versículo 33 al 38 de Juan 6. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió de los cielos y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy, y lo repite en 7 oportunidades, la palabra yo soy. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y acá es donde, a medida que Jesús iba identificándose a lo que él había venido a hacer, y se identificaba con el Padre y con la voluntad del Padre, reiteraba el cuidado que le daba a aquellos que vinieran a él. Los protegería para que no se perdieran. Y a nosotros también nos protege en estos momentos. Es más, la muerte misma no los separaría de ellos, porque él se levantaría otra vez de la tumba. Los que ven al Hijo y creen en él, están siguiendo la voluntad del Padre. Y los que no creen, están rechazando la voluntad del Padre. La vida que Jesús da a los que creen en él es eterna. Esa vida comienza en el momento en que el individuo viene a él y nunca termina. Los judíos sabían, por lo que el Antiguo Testamento le enseñaba, que habría por lo menos un último día, cuando Dios trataría con el mundo en el juicio y levantaría a los muertos. Ahora Jesús le decía que era él a quien el Padre le había dado esa misión. O sea, para ellos que estaban esperando al rey y demás, ven a Jesús haciendo milagros y lo bajan de el Hijo de Dios, lo bajan a un profeta. Y acá Jesús se le está explicando que él es más que un profeta. Por eso es que en muchos lados dice, yo soy. Los judíos consideraban que uno de los milagros más grandes de la historia había sido la alimentación de los antepasados con el maná enviado por Dios. Y Jesús sabía que ellos conocían este relato, así que él, el pan de vida, se comparó con el pan que los israelitas comieron durante esos 40 años en el desierto. Y les dice que no iba a faltarle nada. Nos sigue diciendo a nosotros. Los israelitas, cuando le dice no solo de pan vivirá el hombre, en el desierto necesitaban el pan para sustentarse físicamente, Dios lo suple y por eso los mantiene vivos. En esta vida hay muchas cosas que necesitamos para sustentarnos, pero ninguna de estas cosas materiales puede suplir las necesidades de nuestra naturaleza espiritual. Solo Jesús, el pan verdadero, nos alimentará para no tener ni hambre ni sed. En el versículo 50, fíjense qué dice. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Sí? Somos partícipes en la vida, somos partícipes de la vida de Cristo. Jesús estaba hablando en términos espirituales. Y eso no tiene. ¿Nos quedan cuánto? Menos de 10 minutos. No, sí, tenemos. Jesús estaba hablando en términos espirituales. Y eso no tiene sentido para las mentes carnales. Su carne y su sangre representaban la vida en él, la que habría de sacrificar en la cruz en poco tiempo. Aceptarlo a él como Señor y Salvador era participar
de su vida. Ser cristiano es más que hacerse miembro de una iglesia, es seguir una lista de normas y seguir un montón de normas religiosas, es estar unido al Salvador, participando diariamente de su vida a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Fíjense que tenemos dos cantantes que son muy conocidos. Vamos a nombrar a uno. Montaner, en su testimonio, él dice que habiendo llenado Luna Park, habiendo llenado, no sé, estadios impresionantes y qué sé yo, termina de cantar, todo alegría, qué sé yo, el aplauso, qué lindo, se llenaba él, su interior. ¿Y qué pasaba después? Cuando se apagaban las luces, él sentía un vacío terrible. Esto fue contado por él en varios testimonios. ¿Qué le faltaba? Le faltaba esa paz, le faltaba esa comunión, y que la señora tenía esa paz y esa comunión, le dice, yo quiero tener lo mismo que tenía la señora. Y entonces, ¿qué era lo que tenía la señora que lo diferenciaba de tal manera? Tenía la paz que Jesús da, que supera todo entendimiento humano, paz que Jesús da, que supera todo entendimiento humano, la fortaleza que da en los tiempos de prueba, que no se encuentra en ningún otro lugar más que en Cristo, y el consuelo que da en la hora más intensa de dolor. Esas tres cosas era la que estaba pidiendo este artista, que tenía todo, tenía plata, tiene plata, tiene esto, y que logra, creo que hace más de 20 años, no sé cuánto, pero que conoce a Cristo y tiene la paz, la fortaleza y el consuelo. Esto era lo que él necesitaba. Esto era el pan de vida que da Cristo a cada uno de nosotros. Jesús desea que comprendamos que en esta vida no todo se reduce a satisfacer las necesidades humanas, sino que Él dirige nuestros deseos más profundos, y que cuando esta vida termine, sigue sin interrupción en la vida eterna, en la eternidad. Y Él nos promete eso. O sea que acá en nuestra vida terrenal, si tenemos el pan que Él nos da, vamos a tener la paz, la fortaleza y el consuelo. Y con eso nos va a alcanzar. Cristo satisface el hambre espiritual de todos los que vienen a Él. Y esto es lo que me gustaría que nos quede, que el pan que Él nos da es la paz, la fortaleza, el consuelo y la salvación, ¿no es cierto? Que Él es el Hijo de Dios y que nos vino a rescatar, y que por su sangre podemos tener una vida en Él sin interrupción, que es la eternidad. Así que, hermanos, les animo a que sigamos estudiando de la palabra de Dios, que sigamos buscando la palabra de Dios y que podamos comparar lo de antes, en el Antiguo Testamento, todo lo que está en la Biblia es totalmente actual para nuestra vida. Y les voy a decir una cosa, la fe salvadora no es un asunto de discusión ni de meditación, sino de apropiación. Piénsenlo. Me gustó, es una frase de un tal McLaren, pero se las vuelvo a repetir. La fe salvadora no es asunto de discusión ni de meditación, sino de apropiación. Apropiémonos del pan de vida, de la paz, de la fortaleza, del consuelo que Él nos da, que tenemos la gran bendición de ser hijos suyos y que Él nos proporciona todo este alimento. Bueno, Marita. oremos así, si nos vamos, el martes nos volvemos a encontrar. Oramos. Bien.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta tarde, por tu palabra, por cantar, por vernos, por la alegría de saber que del otro lado nos vemos bien, Señor. Gracias te damos porque tú nos ayudas, nos bendices, nos das sabiduría y entendimiento para seguir en tus caminos y en esta vida que nos toca vivir. Ayuda a cada uno, Señor, tal cual ves que necesitamos, cómo lo estamos llevando y las necesidades que podemos tener, Señor. Ayuda, Señor, a cada hermano, bendícenos y que cada uno podamos estar en contacto si tenemos alguna necesidad. Señor, ayúdanos en esta tarde. Gracias te damos por todo lo que haces por nosotros y gracias te damos porque tú nos ordenas la vida, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y porque podemos tener esa salvación tan grande gracias a tu Hijo. El milagro más grande para nuestra vida de todos los creyentes es, Señor, es la salvación. Lo demás, Señor, es por añadidura, pero gracias te damos por esa salvación tan grande. Gracias por tu Hijo. Amén. Bendice esta reunión, bendícenos y gracias por todo. Amén. Perdido estaba yo en la oscuridad, me diste libertad. Mis ojos tú abriste a la verdad.